de Reyes, vamos a estar leyendo en el capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer del versículo 41 en adelante. Primer libro de Reyes, 18, 41. Me puede indicar con un amén cuando lo tenga listo. Dice así la palabra del Señor. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Hasta ahí, hermanos, pueden ocupar su lugar. Estamos en un tiempo, hermano, literal en nuestra ciudad, en un tiempo de sequía, amén, donde necesitamos con urgencia la lluvia. Y estos días pasados pues tuvimos algunas probabilidades, algunos pronósticos cercanos a tener lluvia. No sé, en algunas áreas parece que llovió un poquito, en algunas áreas de la ciudad, en otras áreas como aquí en la nuestra solo lloviznó unos cuantos minutos y nada más. Y sabe, cuando se nos da el pronóstico, precisamente por eso se le dice pronóstico, ¿verdad? Porque es una probabilidad, no es una certeza, es una probabilidad. Y a veces nos reímos porque a mí dice mi esposo: ¿sabes si va a llover? No sé, no le he preguntado a Alexa. No le he preguntado a Alexa o no he visto el clima, pues revisa. Y luego a veces dice aquí que va a llover. Le digo: mira, lo que pasa es que cuando empieza a llover, dice ahí que va a llover, que hay probabilidad de lluvia. Si no llueve, pues no dice nada. Y bueno, al final de cuentas, hermano, esperamos que llueva pronto, amén. Bueno, hermano, mire, esta historia, este pasaje que acabamos de leer, hermano, es el pasaje precisamente donde se estaba viviendo en este tiempo y en estos pueblos una terrible sequía. Usted lo habrá leído anteriormente en el libro de Reyes, cómo Dios le habla al profeta Elías y le dice: ve al rey, preséntate ante el rey Acab y háblale y dile que habrá una sequía y que no lloverá. Y Elías, hermano, valientemente va y se presenta ante el rey Acab y le dice: porque así dice el Señor, esto es palabra de Dios, que no lloverá por 3 años y medio. Y dice Elías: por mi palabra no lloverá. O sea, como diciendo, Dios me envió a decirte que yo voy a orar y no va a llover por 3 años y medio. No lloverá, no lo dice ahí. Santiago dice que no llovió por 3 años y medio. No llovió. Y comenzó, hermanos, a raíz de esto una gran sequía. Y a raíz de esta gran sequía comenzó a haber hambre en la tierra, comenzó a haber una gran hambre. Si nosotros meditamos en esto, nos damos cuenta que ahorita tenemos otros sistemas de riego para la agricultura, hay otros sistemas de riego para la gente que siembra y de alguna manera ha innovado métodos para que ese producto o esos sembradíos se den. Pero en aquellos tiempos, hermano, dependían completamente de la lluvia, nada más de la lluvia. No llovía,
no había fruto. No llovía, no había cosechas. No llovía, no se daban esos sembradíos, no salían las plantitas. Entonces dependían completamente de la lluvia. Y al no llover, obviamente no había, hermanos, cosecha. No había frutos, no había verduras, no había legumbres. Los animales corrían el riesgo de morir porque no había pasto en la tierra. Y usted lo lee ahí más atrás, en el capítulo 17, 18, usted lee, hermano, que Acab le dice a uno de sus siervos: acompáñame y vamos a los lugares donde hay ríos, donde hay arroyos, donde pudiera haber algo de agua, para ver si hay algo verde que podamos traer y que los animales no mueran de hambre. Lo dice ahí. Por lo tanto, hermanos, ya ni siquiera los animales tenían suficiente comida. ¿Y qué pasaba si los animalitos no tenían suficiente comida? Pues los animales iban a morir. Entonces, ¿qué iba a comer la gente? Si ya no había grano, no había fruta, no había verduras, y muy pronto tenían la posibilidad de que tampoco hubiera ganado. Entonces estaban enfrentando ante un grande problema. Pero Dios, hermano, en su misericordia, le habla nuevamente a Elías en el tiempo señalado, porque sabe, había una espera, había un tiempo que deberían de esperar. Dios había enviado a Elías con un propósito al rey Acab, porque siempre que Dios habla es con un propósito. Siempre que Dios da un mensaje es con un propósito, y cuando Dios permite circunstancias o situaciones es con un propósito. Estos son los mensajes que Dios, hermano, da a las personas. Hoy en día vemos que el mensaje de Dios en los labios de muchos se ha distorsionado. Pensamos que solamente el mensaje de Dios es ir a dar una palabra bonita, un buen mensaje, algo que agrade a los oídos, algo que sea agradable a la persona, y podemos nosotros ver cómo muchos creyentes hoy en día, hermano, corren en busca de aquellos que se dicen profetas, aquellos que se dicen tener una palabra de Dios para la persona, y solamente van y le dan una palabra que le haga sentir bien, una palabra positiva, una palabra que le favorezca, una palabra de decir: Dios está contigo, mira lo que has estado buscando, lo vas a recibir, infinidad de cosas. Pero sería muy interesante, hermanos, preguntarnos: ¿eso es el mensaje que Dios envió a través de los profetas en la Biblia? ¿Ese es el único mensaje que Dios envió? Si nosotros leemos, hermano, la Biblia, nos damos cuenta que Dios enviaba mensajes, sí, muchas de las veces mensajes de exhortación, muchas de las veces mensajes de arrepentimiento, otras veces mensajes de lo que Dios iba a hacer, y eran cosas que no eran agradables al oído. Porque ¿cómo podía recibir este rey Acab un mensaje de decirle: no lloverá, y por lo tanto las cosas se van a poner difíciles, las cosas se van a complicar? ¿Sabe, hermano? Dios siempre tiene un propósito, y había un tiempo que esperar. En este tiempo de espera, mucha de la gente que estaba en esta situación pudo haber hecho diferentes cosas: buscar opciones, buscar a Dios, renegar de Dios, pensar por qué Dios permite que suceda esto. Y no lo menciona claramente, hermano, qué hizo el rey Acab, más que ir a buscar pasto a lugares donde pudiera haber agua. Pero sí menciona, hermanos, la Biblia, lo que Dios le dijo a Elías que hiciera. Y mientras pasaba este tiempo de sequía, Elías debía de esperar. Elías había creído a la palabra que Dios le había dado. Elías sabía que Dios estaba haciendo esto con un propósito, y por lo tanto él debería de esperar. Los demás podían hacer lo que bien les pareciera, el rey podía hacer lo que bien le pareciera, pero él, un hombre que temía a Dios y que creía a Dios, debería de esperar. Y en este tiempo de espera, hermanos, él sabía que era una espera segura. Creo, hermanos, que no hay algo más desesperante que esperar y que no llegue lo que esperamos. Sea, llámese esperar a una persona,
esperar a que nos llamen de un trabajo, esperar a que alguien pague una deuda, por ejemplo, esperar a un buen resultado médico y que no llegue. Es desesperante. No me quiero ni imaginar, hermanos, la desesperación que se pueda sentir cuando algo no llega, cuando algo usted lo ha esperado por semanas, tal vez por meses y tal vez por años. Y durante ese tiempo de espera, a veces pueden caer las esperanzas. A veces podemos nosotros buscar otras opciones porque lo que esperábamos pues no llegó. Hermano, me conmueve la historia si usted ha visto la película del perrito Hashi, si no me equivoco que se llama, este perrito que su dueño murió, que es una historia verídica y que por años él fue a esa parada del tren a esperar a su dueño. Y cuando leemos o vemos la historia de este perrito, pues nos da cierta nostalgia, ¿verdad? De saber que como todos los días este perrito iba a esa parada del tren esperando a su dueño. Y cada día lo hacía y no lo dejó de hacer hasta el día de su muerte. Cada día lo hacía y no dejó de hacerlo. A pesar de que pasaban los días y no llegaba su dueño, no bajaba de ese tren, él lo seguía esperando. Iba. Ese perrito, hermanos, de alguna manera hizo un lazo muy, muy fuerte con su dueño que aún pasando años seguía acudiendo a ese lugar para esperar a su dueño. Ese dueño que a raíz de que había muerto pues no iba a llegar, pero ese perrito esperó hasta el final. Esta historia nos enseña, hermanos, que hay esperas que tardan, que hay esperas, hermanos, que duran tiempo. Pero Elías sabía que era una espera segura, porque así como Dios le había dado una palabra diciéndole no lloverá, sabía que en su momento Dios volvería a enviar la lluvia. Por ello yo le he puesto por tema este mensaje, una espera segura. Porque Elías sabía, hermano, que Dios es el que sustenta en el tiempo de la prueba. Y en primer lugar, hermano, nosotros como cristianos tenemos una espera segura ante cualquier situación o circunstancia porque sabemos que Dios nos va a sustentar aún en el tiempo de la prueba. Elías estaba allí entre esa gente, había hambre, no había comida, pero Dios se encargó de proveerle, Dios se encargó de sustentar a Elías. Y Dios lo envía primero, hermanos, a la orilla de un arroyo. Dios lo envía a ese arroyo para que de allí él beba agua. Allí en ese arroyo Dios le envió cuervos para que le llevaran alimento. Ahí lo lee usted en el capítulo 17, en el versículo 4 dice, beberás. Versículo 3 dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y dice el versículo 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Había un tiempo de prueba, había un tiempo de espera. Él había creído, hermano, a la palabra de Dios, él confiaba en Dios. Por lo tanto, Dios le habla y le dice, Elías, no perecerás. Mira, vete a este arroyo, vete ahí, allí yo te voy a sustentar. Habrá agua para que bebas y cuervos te llevarán alimento. ¿En serio? Diríamos nosotros, ¿verdad? Imaginémonos, hermano, hoy en día usted se queda sin trabajo, ¿verdad? Y el Señor le dice, no te preocupes. Mira, llegarán cuervos a tu casa a traerte alimento, literal, o sea, en una manera literal. Y nosotros diríamos, ¿de veras, Señor? O sea, ¿mis ojos podrán ver eso? Bueno, hermano, Elías pudo haber dudado, Elías pudo haberse preguntado si esto sería real. Pero sabe, hermano, esperar en Dios es una espera segura, porque Dios sustentará a sus hijos en todo tiempo, aún en el tiempo de la prueba. Sabe, hermanos, Dios sustentó a Elías porque él obedeció. Dios le dijo, ve
a la orilla de este arroyo y Elías lo hizo así. Él obedeció, él fue. Mira, hermano, para Elías pudiera haber sido fácil decir, bueno, Señor, venimos de allá del Monte Carmelo, venimos de esa grande hazaña que hiciste, Señor. Mira, allí se juntaron todos los sacerdotes de Baal, hicieron un altar, Señor, clamaron a su Dios todo el día, rasgaron sus vestiduras, se hicieron heridas en su cuerpo y su Dios no le respondió. Mira, Señor, todo el pueblo vio que tú enviaste fuego del cielo y consumió el altar que se hizo en tu nombre. Por lo tanto, Señor, mira, acabas de hacer un grande milagro. Haz un gran milagro conmigo. Mira, Señor, dame de comer, provéeme aquí en mi casa. No permitas que yo salga de mi casa. Porque a veces, hermano, queremos estar en la misma comodidad. A veces queremos estar en nuestro lugar de comodidad, en nuestro lugar de confort, en nuestro lugar donde nos sentimos cómodos. Pero no era ahí donde Dios lo iba a sustentar. No era allí. Sí, Dios había hecho una grande hazaña, había enviado fuego del cielo y Dios le había respondido a Elías, pero ahora Dios tenía un propósito diferente. Sabe, hermano, nosotros somos testigos de grandes cosas que Dios ha hecho a lo largo de nuestra vida cristiana, en nosotros mismos, en otras personas. Hemos podido ver milagros, hemos podido ver, hermano, gente que ha pasado en fe a que predicador, el pastor, ore por ellos y Dios ha hecho un milagro. Pero déjeme decirle, hermano, que Dios no siempre va a actuar de la misma manera, porque los planes y propósitos de Dios son diferentes para cada persona y aún en una persona en sus diferentes circunstancias. Y ello, hermano, no le quita a Dios el ser Dios. Esa cuestión, hermano, no hace mentiroso a Dios. Pero cada etapa de nuestra vida, hermano, en cada etapa Dios espera que nosotros le obedezcamos. Dios espera que nosotros confiemos. Elías tuvo que confiar en Dios. Elías, hermano, tuvo que en ese momento confiar que lo que Dios le estaba hablando, Dios lo iba a cumplir. Y yo me imagino a Elías llegar al arroyo y pensar, ver el agua. Bueno, pues aquí tengo agua para beber. Pero bueno, Señor, pues como que ya se hambrita, ¿verdad? Como que ya ahí por ahí está viendo sonidos en mi estómago, Señor. Hace hambre, pues ¿dónde está la comida? No la veo. Así como cuando nosotros nos encontramos en una situación, hermano, de esperar en Dios y decimos, Señor, es que no lo veo. Señor, es que ya oré mucho, es que he orado mucho, Señor, y no veo tu respuesta. No escucho tu respuesta, Señor. ¿Hasta cuándo, Señor? Y sabe, hermanos, Elías tuvo que confiar en Dios. Y Dios le envió cuervos. Esos cuervos le llevaban no solo pan, sino que le llevaban pan y carne por la mañana y no una comida al día, hermano. Por la mañana y por la tarde, porque Dios sabe perfectamente lo que cada uno de nosotros necesitamos. Cada uno de nosotros como cristianos vamos a pasar, hermano, por situaciones donde vamos a necesitar esperar en Dios, donde vamos, hermanos, a tener que esperar en Dios, donde nuestra fe y nuestra confianza en Dios será puesta a prueba. Pero sabe, hermano, podemos nosotros como cristianos estar en esa espera segura de saber que Dios nos va a sustentar. Elías, hermano, accionó. Pasados algunos días, dice, se secó el arroyo porque aún no había llovido sobre la tierra. Se secó, se acabó, hermanos, ahí el sustento. Para Elías tal vez ya se había hecho ahí una enramada, ¿verdad? Tal vez ya había hecho ahí, no sé, una pequeña cabañita, un cuartito con X, hermano. El hombre por naturaleza tiene un instinto de supervivencia y es ingenioso. Entonces imaginémonos que Elías no estaba sentado en una piedra, sino que ya se había acomodado, por así decirlo, allí a la orilla de ese río y ya estaba cómodo, ya estaba tranquilo. Bueno, pues aquí tengo agua, tengo comida, pero ¿qué cree, hermano? El arroyo se seca. ¿Y ahora qué va a hacer Elías? ¿Y ahora qué voy a hacer? Mire, hermano, yo no sé por cuántas situaciones usted ha pasado donde sus recursos se acaban, donde usted dice, bueno, hago esto, cuento con esto, tengo esta opción,
pero de repente esos recursos se acaban, esos recursos se terminan. Esa seguridad que usted tenía de un trabajo, de un ser querido, esa seguridad, hermano, que usted tenía de alguien en quien confiaba, de repente se termina. De repente pareciera que todo cambia. Para Elías todo estaba cambiando. Ahora había un nuevo cambio, ahora había algo, una situación más delante de él. Pero sabe, hermano, Dios sustenta a sus hijos aún en el tiempo de la prueba. Y nuevamente Dios le habla a Elías y le dice: levántate, Elías, vete ahora a Sarepta, y allí hay una mujer viuda que yo le he dado orden para que te sustente. Aún, hermano, no dice aquí, no menciona que esa mujer hubiera recibido una palabra de Dios. Aún no lo menciona, pero cuando Elías llega, encuentra a esta mujer. Ahora Elías tenía que moverse de ese lugar, de ese arroyo. Ahora tenía que ir hasta Sarepta. ¿Sabe, hermano? El sustento de Dios en el tiempo de la prueba nos da fuerza. El sustento de Dios en el tiempo de la prueba nos da valor, nos da templanza, nos da protección, nos da provisión, nos da gracia y nos da misericordia. Por lo tanto, hermano, podemos saber que podemos esperar seguros en Dios, que Dios no nos va a dejar, que Dios no nos va a desamparar, que Dios va a responder, que Dios va a proveer, que Dios nos va a fortalecer. Dios manda a Elías a Sarepta con esta viuda y nuevamente Dios lo sustenta, porque esta viuda, hermano, tenía solamente una pequeña porción, una pequeña ración de comida, un puñado de harina y un poco de aceite solamente, con los cuales iba a preparar ese pan, iba a cocer ese pan, se lo iba a dar a su hijo, lo iba a comer ella, dice, para después dejarnos morir. Era lo último que tenían. Era lo último, pero ahorita quiero hablar un poquito sobre esta mujer. Pero Dios, hermano, multiplicó esa comida y Dios sustentó a Elías, y no solo a él, sino también a la mujer y a su hijo. Podemos, hermano, esperar seguros en Dios porque Dios nos sustenta aún en el tiempo de la prueba. En segundo lugar, podemos esperar seguros en Dios, hermano, cuando reconocemos quién es Él. Elías sabía quién era Dios. Elías no dudó, hermano. Y podemos pensar, ¿le llegaría la duda? ¿Tendría esos pensamientos que de repente llegan a nuestra mente? Yo creo que sí, hermanos. Yo creo que sí, porque como seres humanos nos llega la duda. Como seres humanos pensamos racionalmente. ¿Qué es pensar racionalmente? Con nuestro razonamiento. Y nuestro razonamiento nos dice cómo le vas a hacer. Nuestro razonamiento nos dice de dónde si no hay. Nuestro razonamiento nos dice las cosas se están poniendo muy feas. Nuestro razonamiento nos dice el mundo va de mal en peor. Nuestro razonamiento nos dicta lo que ven nuestros ojos, hermano. Y yo quiero pensar que Elías pudo haberle llegado, hermano, la duda, no en el sentido de que él dio lugar a la duda, sino en el sentido de que como ser humano, ¿y hasta cuándo? Bueno, Dios, tú sabes cuándo, pues ayúdame, Señor. Mira, ya no hay comida, ya se secó el arroyo. Llegamos aquí a este hogar con esta mujer. Señor, tú has multiplicado, Señor, que no se acabe, ¿verdad? Yo no sé cuántos han orado, mi esposo ha contado algunas veces, Señor, que la gasolina me dure, Señor. Así como me trajiste, regrésame. Y yo creo que en su momento todos hemos tenido una oración similar. Señor, mira, Señor, que multiplica esta comida, Señor. Multiplica el alimento que hay en la alacena. Señor, que me esperen mis acreedores, ¿verdad? ¿Quiénes son mis acreedores? ¿A quienes les debemos? ¿A quién le debemos? Bueno, hermanos, hay que pagar una hipoteca de la casa, una renta de la casa, biles, servicios,
teléfono y todo lo que pagamos en nuestros hogares, y llega el momento en que, Señor, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Señor, no me alcanza, estírame, Señor, el sueldo un poquito más, ¿verdad? Señor, esto que me queda, multiplícalo, y yo no sé cuánto. Señor, envía a alguien, Señor, que toque a mi puerta. Y sabe, hermanos, a veces Dios no envía a alguien que toque a la puerta. A veces Dios nos saca a nosotros y nos lleva, hermanos, a donde Él quiere, porque ahí nos va a proveer. A veces Dios nos saca de nuestra comodidad y nos dice el Señor: ora, espera, pide, sé paciente. ¿Qué tienes en tu mano? Y sabe, hermano, cuando reconocemos quién es nuestro Dios, no vamos a dar lugar a la duda y vamos a esperar seguros, porque estaremos seguros que Dios no nos va a desamparar, que Dios no nos va a dejar, que Dios nos va a proveer, que Dios nos va a ayudar, que pase lo que pase, hermanos, Dios estará con nosotros. ¿Sabe? La Biblia nos habla de diferentes hombres y mujeres que supieron confiar y esperar en Dios, que aun cuando la situación se veía difícil, ellos decidieron confiar y esperar en Dios. Elías lo hizo. No dio lugar a la duda. Siguió la guianza de Dios. Le dio la gloria a Dios y buscó el rostro del Señor. Y lo leemos en los versículos que leímos ahí en el capítulo 18, que dice: Elías le dijo a Acab. No dudó, hermano. Dios le habló a Elías y le dijo: así lo harás. Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. ¿Qué es lo que ellos esperaban, hermanos? Lluvia. ¿Qué es lo que hacía falta? Lluvia. ¿Qué es lo que había? Hambre. Pero Elías le dice a Acab: sube, come y bebe. Ve y come lo que tienes, porque Dios va a proveer más. Una lluvia grande se oye. ¿Había nubes, hermano? No había nubes. ¿Había probabilidad de lluvia? No lo podían saber. Los métodos que usaban los hermanos, hermanas que tienen más años y que vienen de por allá de pueblos o de ranchos, podrán contarnos, no ahorita al final, hermanos, si usted gusta, en una comida, en una plática, cómo es que la gente de antes se daba cuenta cuando iba a llover. ¿Sabe? Yo me acuerdo que cuando había muchas moscas, mi mamá decía: va a llover. Cuando había muchas moscas, de verdad, mi mamá decía: va a llover. ¿Y qué creen, hermanos? Pasaban algunas horas y llovía. Entonces la gente tenía algo en lo que se guiaban para saber que iba a llover. Aquí no había nada que les dijera, solamente la palabra que Dios le había dado a Elías. Y él le dice: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Elías no dudó, Elías siguió la guianza de Dios. Dice: Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. ¿Sabe, hermano? Elías subió al monte, ese monte, el mismo monte Carmelo, donde Dios había enviado fuego del cielo. Elías no sube volteando hacia todos lados: bueno, Señor, ahora es un segundo milagro. Porque a veces nosotros, hermano, queremos como que ordenarle a Dios. A veces nosotros queremos que: Señor, es tu deber hacerlo. No, hermanos, Elías se postró. Dice, se puso postrado en tierra y puso sus rostros entre las rodillas. Buscó el rostro de Dios, se humilló ante Dios, se postró ante Dios, hermanos, buscó el rostro del Señor. Eso hacemos, eso hace un creyente cuando reconoce quién es su Dios. Cuando reconocemos quién es nuestro Dios, hermanos, nos vamos a postrar ante Él, no vamos a dudar, esperaremos seguros de lo que Dios va a hacer. Vamos a tener cuidado de seguir la guianza de Dios. Vamos a tener el cuidado, hermano, de decirle: Señor, aquí estoy. Mira, Señor, si es tu voluntad que esto suceda. Mira, Señor, si es tu voluntad, envía. Señor, si es tu voluntad, hazlo de esta manera. Elías se postró, adoró a Dios. ¿Sabe, hermano? Cuando reconocemos quién es nuestro Dios, le vamos a adorar y vamos a esperar confiados, vamos a esperar seguros. ¿Y sabe por qué, hermano, le hablo de esto? Porque muchas veces
veces en el tiempo de prueba, de lucha, de adversidad, de cualquier circunstancia donde debemos esperar y no vemos respuesta como nosotros lo queremos, o no sucede inmediatamente como lo esperamos, como hoy en día la sociedad, hermano, quiere todo rápido. Hoy en día esperamos todo pronto, todos corremos, todos estamos apresurados, apurados, el día se va y todo lo queremos rápido. Y a veces, hermano, queremos actuar de esa misma manera. Señor, respóndeme rápido, Señor. ¿Y sabe qué pasa? Nos desanimamos si no sucede así. Tendemos a desanimarnos, tendemos a desalentarnos, tendemos a decir, bueno, Señor, pues ya no voy a orar porque pues no, a lo mejor no quieres. A lo mejor, Señor, no es tu voluntad. Y sabe, hermano, tendemos a quedarnos en nuestro lugar de comodidad. Tendemos aún a bajar nuestra intensidad o nuestra devoción en la búsqueda del Señor. Y pareciera que ya no nos postramos a adorar porque no hay motivos, porque como no he recibido lo que espero, como Dios no me ha contestado, como tengo tanto tiempo orando y esto no ha sucedido, ya no, ya para qué adoro, ya para qué oro, ya para qué voy al altar, para qué me rindo ante Dios o para qué me postro ante Dios. Y sabe, hermano, es un error, porque no adoramos a Dios, no nos postramos por lo que nos da, adoramos a Dios por lo que Él es. Cuando reconocemos quién es nuestro Dios, hermano, vamos a esperar seguros y vamos a buscar su rostro. Vamos a reconocer quién es nuestro Dios. Elías reconocía quién era su Dios. Por lo tanto, Elías subió, se postró, puso su rostro entre las rodillas y le habla a su criado y le dice, sube ahora y mira hacia el mar. O sea, sube a otra parte más alta, ve y mira, no sé, a la llanura, a la ladera, ve y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Vino con Elías y le dijo, no hay nada. No ha sucedido nada, Elías. No pasa nada. Es como aquel testimonio que les conté hace algún tiempo de aquel hermano que llegó, un hermano que estaba de misionero y fue otro hermano de la congregación a visitarle, y cuando llega, pues él cansado del camino, esperando una comida caliente, una cena, aquel misionero lo recibe y le dice, qué bueno que llegaste, hermano, ven, arrodíllate conmigo y pide y ora porque estoy pidiéndole a Dios que mande lluvia, porque si no llueve, ya no habrá cosecha. Se los conté, ahorita no, ya se me va el tiempo para contárselos todo. Y sabe, hermano, de verdad, asómate, le decía, asómate. No, y volvía, no se ve nada. Pues oras, híncate y sigue orando conmigo. Y dice, y esto es verdad, hermano, no es una invención. Y el predicador dice que el hermano le contó, y ahí me tenía orando y orando y orando. Y pues nada, y a ver, otra vez, ve. Yo creo que se acordó de la historia de Elías. Y Elías le dijo, vuelve 7 veces. O sea, ve otra vez, asómate. Y tal vez como este hermano con este misionero volvía y le decía, no se ve nada. Pues híncate, ora más fuerte. Y el cansancio los venció y se quedaron dormidos, ya oscureciendo. Y dice este hermano que los despierta, hermanos, un trueno, un rayo. Usted sabe que después del trueno, ¿qué viene? El rayo, ¿verdad? Dice que los despierta ese trueno, ese rayo, y que se levantan, se asoman y empieza la lluvia, hermano. Pero lo menciona el hermano, que no fue el milagro más grande que lloviera, sino que al día siguiente van y le preguntan qué hizo para que lloviera, porque solamente llovió en sus sembradíos de él. Solamente en sus sembradíos, en los de los demás, no cayó ninguna gota. Bueno, hermanos, Elías le dice a su criado, ve 7 veces. ¿Sabe, hermano? No sé cuántas veces tengamos que esperar en Dios, pero podemos estar seguros que Dios va a responder. Elías sabía quién era su Dios, por lo tanto le dice, ve 7 veces. Dice, y la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Usted ve hace su mano, hermano, y a veces se ven así las nubes en el cielo.
que sube del mar, y le dijo: ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Elías, hermano, sabía lo que estaba por suceder y no lo dijo hasta que vio las nubes. No lo aseguró hasta que lo vio, porque previo a ello, desde el momento que le dice a Acab: sube, come y bebe, le dice: porque una grande lluvia se oye. Aún no había ninguna nube, hermano, aún no había nada. Pero ¿qué había, hermano? El reconocer quién era su Dios. El reconocer, el saber que Dios le había dado una palabra. Y así como Dios la había cumplido de no llover, ahora la palabra era: va a llover. Y Elías creía a Dios. Hermano, ¿qué palabra Dios nos ha dado a nosotros? ¿Qué palabra, hermano, Dios le ha hablado a su vida en estos días, en estas semanas, en estos meses? ¿Qué palabra Dios le dará el día de mañana? Solo Dios sabe qué vamos a atravesar el día de mañana. Hoy estamos aquí y podremos decir: bueno, pues como que no hace mucho sentido este mensaje a mi vida. Pero sabe, hermano, Dios sabe lo que va a llegar el día de mañana a nuestra vida. Y sabe, hermano, Dios desea que esperemos, que confiemos, que estemos seguros. Y aunque no veamos nada, podamos decir: yo sé quién es mi ayudador, yo sé quién es mi Dios, yo sé que el Dios el cual yo sirvo no me dejará, no me desamparará. El Dios el cual yo sirvo me dará provisión, me dará alimento, me dará sustento. El Dios al cual yo sirvo, aunque permita que yo pase por el fuego, esas llamas no me quemarán. Aunque permita que yo viva ciertas circunstancias, Él estará conmigo. Dios es quien me protegerá. Elías lo sabía, y Elías le dijo a Acab: una grande lluvia se oye. Después que le dice el siervo, el criado, se ve una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Entonces Elías dice a Acab: apresúrate para que la lluvia no te agarre en el camino, no te ataje. Y dice: y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Dios respondió, Dios contestó. ¿Sabe, hermano? Podemos esperar seguros en Dios cuando sabemos que aún en lo pequeño o insignificante, Dios obrará. Dios obra aún en lo que parece pequeño o aún en lo que parece insignificante. El criado vio una nube, una pequeña nube, pero Dios envió una gran lluvia. ¿Sabe, hermano? Nosotros vemos una historia en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo del 1 al 13. Nos habla la historia de aquellos 5,000 que estaban escuchando las enseñanzas de Jesús. Había pasado las horas, había pasado el día y tenían hambre. Y sabe, hermano, este pasaje nos habla de cómo Dios usó algo pequeño para alimentar a toda una grande multitud. Usó solamente 2 peces y 5 panes en la mano de un muchacho que los ofreció para el Señor, para alimentar a la multitud. Dios lo multiplicó. Dios hizo un gran milagro de algo pequeño. 2 peces y 5 panes, se alimentaron 5,000 hombres. Y dice ahí, sin contar a las mujeres y a los niños. Dios, hermano, las cosas pequeñas Dios obra en ellas. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 12, leíamos ahorita, les hablaba de esta mujer. Dios usó un puñado de harina y un poco de aceite. Primer libro de Reyes 17, 12 dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Pero como ella obedeció a Dios y creyó y le dio a Elías, hermano, dice el versículo
15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dios multiplicó ese puñado de harina y ese poco de aceite muchos días. ¿Sabe, hermano? Dios usó una piedra en la mano de David, del rey David. En primer libro de Samuel, capítulo 17, en el versículo 49 y 50, dice: y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Dios usó una pequeña piedra para darle la victoria al pueblo de Israel por mano de David, por mano de un muchacho. ¿Sabe, hermano? Cuando sabemos que aún en las cosas pequeñas Dios se glorifica, podemos esperar seguros en Dios. Aún en lo más pequeño, hermanos, aún en lo poco, aún en lo que nosotros vemos como tal vez insignificante, aún en ello Dios se glorifica. Podemos esperar seguros en Dios, hermano, cuando sabemos y estamos seguros que Dios obra aún en aquello que no puede ser posible para nosotros. Aunque nuestro razonamiento nos dice no, Dios tiene el poder para hacerlo posible. Aún y cuando nosotros, hermanos, veamos y creamos que no se puede, el Señor dice, sí se puede. Aun cuando las cosas, hermanos, parezcan negativas y todo vaya en contra y lo que se vea positivo sea algo muy pequeño, Dios dice sí se puede, porque no confiamos, hermano, en lo que vemos, no confiamos en lo que tenemos, no dependemos, hermano, de lo que el hombre diga, no dependemos, hermano, de lo que humanamente hablando podamos tener como opción. No, hermano, dependemos del Dios omnipotente, ese Dios, hermano, que sustentó a Elías. Elías esperó, confió, hermanos, y él sabía, estaba seguro que Dios iba a responder, que Dios iba a contestar. Aún en lo pequeño o en lo significante, Dios sigue obrando y podemos estar confiados, podemos estar seguros, podemos, hermanos, saber que Dios será, hermano, el que nos sacará adelante en toda circunstancia. Si hay un diagnóstico de enfermedad, sabemos que Dios estará con nosotros, que Él tiene el poder para sanar, para hacer milagros. Pero si aún así el Señor no lo hiciera, sabemos que Dios nos sustentará hasta el último día de nuestra vida, que Dios nos dará la fuerza, que Dios nos dará el aliento, que Dios nos dará, hermanos, todo lo que nosotros necesitamos. ¿Sabe, hermano? Job capítulo 8, versículo 7. Y ya estoy para terminar. Puedes pasar, hija, por favor. Job capítulo 8, versículo 7. Dice así: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Cuándo? Cuando confiamos, cuando esperamos, hermano, en Dios. Porque dice el versículo 5, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Elías buscó a Dios, hermano. Elías se postró ante Dios. Aún en las cosas pequeñas, aún, hermano, aunque usted diga, pues, no tengo muchos recursos, no tengo esto, no tengo aquello. No, hermano, no dependemos de eso, dependemos de la mano del Dios Todopoderoso. Aún y cuando su familia no esté ahorita en un compromiso con Dios, aun y cuando sus seres queridos estén alejados de Dios, confíe, espere, ore, busque a Dios y espere, hermano, porque el Señor tiene el poder para obrar en esos seres queridos. Habacuc capítulo 2, versículos 3 al 4.
Dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Pareciera una contradicción. Y dice, y he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Pareciera una contradicción porque dice, aunque tardare por un tiempo, espérala. Y luego después dice, porque aunque tardare, sin duda vendrá, no tardará. O sea, primero me dice aunque tarde, luego después no tardará. Quiere decir, espéralo, porque si Dios lo dice, sucederá. Espera en Dios, porque si Dios ha prometido estar contigo, es porque así será. No tengas miedo de lo que pueda suceder el día de mañana, porque si Dios te ha prometido su ayuda, su fuerza, su sustento, su gracia, su misericordia, eso no depende de lo que suceda el día de mañana. No tengas miedo, no temas, espera, confía, cree, porque aunque tarde, dice, sin duda sucederá. Hebreos capítulo 10, versículo 35, y quiero que vaya conmigo, invitarlo ahí en su Biblia, si me acompaña con este versículo, con este pasaje. Hebreos 10, 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Elías le dijo a Acab, sube porque una grande lluvia se oye. Había una sequía, había hambre, había necesidad. ¿Qué sequía tal vez estemos pasando, hermano, en nuestra vida? ¿Qué necesidad estemos pasando en nuestra vida? Solo Dios y usted lo saben. ¿Qué necesidad llegará a nuestra vida el día de mañana? Solo Dios lo sabe. Pero sabe, hermano, no perdamos nuestra confianza, porque vivimos por fe, porque andamos por fe. Hermano, podemos tener una espera segura porque Dios está con nosotros. No importa lo que suceda, no importa lo que pase, no importa lo que venga. Levantémonos, hermanos, valientemente como lo hizo Elías. Levantémonos, hermano, como lo hizo él. Llevemos la palabra correcta de Dios. Anunciemos la palabra, el mensaje, hermano, de verdad. La palabra de verdad, anunciémosla. No dejemos de proclamarla. No dejemos de proclamar el mensaje de Dios. Aun y cuando todo parezca contrario, aun y cuando las cosas parezcan ponerse más difíciles, permanezcamos confiando en Dios, hermano, porque tendremos una espera segura. Cuando el Señor nos dará respuesta, Él lo sabe. Cuando Dios cambiará las cosas, Él lo sabe. Cuando Dios obrará a nuestro favor, solo Él lo sabe, hermano. Pero mientras llega ese momento, esperemos, confiemos, estemos seguros, tomémonos de la mano de Dios y caminemos en fe, hermano, porque en medio de todas las cosas Dios nos sustentará. Nunca, dijo el salmista, he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Cada oración suya, hermano, será contestada. Cada petición suya, Dios la conoce. Esperemos en Dios, confiemos en Dios. Una grande lluvia se oye. No dudemos, hermano. Tomémonos fuerte del Señor en esta hora. Quiero invitarle que se ponga de pie.